¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a todos. Hoy día vamos a empezar con el simposio auspiciado por Exceltis. La primera referencia griega sobre anticoncepción se encuentra en el libro de Aristóteles, en el libro de Historia Animalium del siglo IV a.C., que nos decía que algunos impiden la concepción untando parte de la matriz en la que cae el semen con aceite de cedro o con un ungüento de plomo o con incienso mezclado con aceite. Desde esa época hasta la actualidad ha habido mucha evolución con respecto a la anticoncepción, anticonceptivos orales combinados, anticonceptivos de solo progestágenos. Y ahora tenemos la innovación en anticoncepción en el siglo XXI con los DOMS. Tenemos como expositora a la doctora Andrea von Hovelin de Chile. Ella es médico cirujano de la Universidad Católica con especialidad en ginecología y obstetricia y subespecialista en ginecología pediátrica y de la adolescencia. Es delegada para Chile de la Red Iberoamericana de Salud Sexual y Reproductiva, es miembro del directorio de la Sociedad Chilena de Endocrinología Ginecológica, es miembro activo de la Sociedad Chilena de Obstetricia y Ginecología y de SOGIA. Se desempeña profesionalmente en el Hospital El Carmen y en la Clínica Santa María y la Universidad Finis Terrae. Les dejo con ustedes a Andrea von Hovelin. Hola a todos y a todas, muchas gracias por la invitación. Me es muy grato poder estar virtualmente con ustedes en esta instancia. Y como primera cosa, les quiero agradecer también a ustedes el hecho de estar. Han sido meses muy complejos en que cuesta darse un momento para seguir aprendiendo, para la formación continua, pero yo y me imagino que todos ustedes compartimos la convicción de que la sexualidad no tiene cuarentena, de que nuestro trabajo también es primera línea y por lo tanto no podemos dejar a nuestras mujeres solas. Bueno, vamos a hablar hoy día de este nuevo concepto en anticoncepción que es la drospirenona cíclica, nuestro Slindan, y para poder ver qué nos aporta vamos a contextualizar un poco con una microscópica muestra de la historia de la anticoncepción y qué nos aporta en particular en cuanto al efecto anticonceptivo y a la seguridad, a la tolerabilidad, particularmente a adolescencia, que es un tema que a mí me interesa mucho y creo que a todos debiera interesarnos particularmente, y algunos mensajes finales que ojalá nos lleven a una conversación. Bueno, vamos al estado actual de la anticoncepción. Sabemos que la anticoncepción nos acompaña desde hace siglos, que hay menciones al coito interrumpido en el Antiguo Testamento, que hay menciones al dispositivo intrauterino en textos hipocráticos, hay preservativos antiquísimos, que muestra aquí la lámina, se encontró en una tumba y se encontró perfectamente preservado y además con un manual de instrucciones intacto, así que mis felicitaciones y mis respetos al fabricante. Y sabemos que inicialmente, además o más incluso que considerarse un derecho de la mujer o de la familia, el hecho de planificar los hijos, la mortalidad que había en mujeres asociadas al embarazo, parto, puerperio y a sus complicaciones era enorme. Era una de las principales causas de muerte y la principal en muchos países de las mujeres en general. Así que el disminuir los embarazos y el espaciarlos tenía una intención también de salud pública y de hecho cuando empezó a hablarse de anticoncepción a nivel más masiva y se empezó a impartir anticoncepción a nivel más masiva, el efecto neto a nivel de la salud de la mujer fue absolutamente positivo. La historia más reciente, ahí tenemos a las feministas de la ola de los 60 quemando sus sostenes, permitió de alguna manera reivindicar como un derecho sexual femenino el hecho de la anticoncepción, porque la pastilla anticonceptiva, el Enovid, que sabemos que fue la primera pastilla anticonceptiva que era combinada, cuando empezó a distribuirse, a venderse, permitió un uso más masivo y permitió también alejar la anticoncepción de la consulta médica, verlo también como una decisión más personal de cada mujer.
Cuando se vio la aceptación que tuvo, obviamente empezó a haber un desarrollo muy prolífico de distintas combinaciones, dosis y formas de administración. Tenemos entonces la percepción actual de que hay tantas alternativas que cada mujer tiene su anticonceptivo perfecto y que hay alternativas para todos y para todas. Pero sabemos que no es así. Todos hemos tenido a la paciente que vuelve y vuelve a la consulta diciendo no toleré las pastillas, no toleré el anillo, el dispositivo me dolió, y que realmente no tiene la percepción de que nada es bueno para ella. Y eso es tan así que tenemos 1/3 de las mujeres, y probablemente después de esta pandemia sea incluso más, que no usa anticonceptivo pese a que no quiere ser madre en el futuro cercano. Cuando se le pregunta a estas mujeres por qué no estás utilizando un método anticonceptivo siendo que quieres diferir un embarazo, las alternativas que más se contestan son que hay un acceso limitado, y que esa es la variable que lamentablemente más ha aumentado en la pandemia, que no le acomodan los métodos disponibles, o bien porque los ha utilizado y no les ha gustado los efectos secundarios, o porque no le parece cómodo la forma de utilizarlo, y también un temor, a veces propio y a veces de su tratante, de que vaya a tener algún evento adverso. Y lamentablemente muchas veces, en vez de buscar una alternativa, se quedan en mejor no utilizar nada, que sabemos que no es el ideal. Bueno, después del triunfo inicial de la anticoncepción, del efecto positivo que tuvo en la salud de mujer en general, empezamos también a ver los efectos adversos. Al principio fueron poco considerados, poco publicitados, porque el efecto neto, como mencionábamos, era tan abrumadoramente positivo que no se le tomó mucha importancia. Pero obviamente, cuando empezaron a hacer más, y sabiendo que en medicina el primer principio ético es nunca dañar, empezó a haber una modificación de los anticonceptivos y de su forma de uso para limitar los efectos adversos graves. Ahí tenemos en Alemania un padre que está protestando por la muerte de su hija por un evento cardiovascular asociado al uso de pastillas combinadas. ¿Qué se empezó a hacer? Por suerte, el pánico no fue tan amplio como para suspender el uso anticonceptivo, porque eso sin duda habría llevado muchísimas más muertes de mujeres. Pero sí se empezaron a desarrollar guías para el uso adecuado de distintos métodos, cuando se empezó a ver que los eventos adversos eran más prevalentes en algunas mujeres que en otras. Entonces, las guías de utilización, las guías de elección de anticonceptivos de la OMS, de la CDC, surgieron también en base a la observación de eventos adversos. Y también se empezaron a desarrollar alternativas anticonceptivas no solo basadas en la comodidad de la mujer, sino también en su seguridad. Compuestos de menores dosis, distintos estrógenos y, lo que nos convoca hoy, anticonceptivos que sean simplemente libres de estrógeno. ¿Cuál es la importancia? El riesgo cardiovascular. Sabemos que los eventos cardiovasculares se aumentan entre al doble y al cuádruple en usuarias de anticonceptivos combinados, y que eso depende principalmente de la presencia de estrógeno. El más usado es el etinilestradiol. La dosis, al parecer, que sea mayor o que sea menor, tiene algunas diferencias, pero que no alcanzan a ser clínicamente significativas. La vía de administración tampoco parece ser especialmente relevante. O sea, una mujer que tiene contraindicado el uso de estrógeno tiene contraindicado el uso de cualquier dosis y por cualquier vía. En cuanto a los anticonceptivos combinados que usan valerato de estradiol, la verdad es que no hay evidencia categórica aún de que disminuyan los eventos cardiovasculares. Así que, de momento, la contraindicación de estrógeno significa contraindicación de cualquier estrógeno, por cualquier vía y en cualquier dosis. Y lo que sí sabemos categóricamente es que los anticonceptivos que son de progestina sola, que son los que están marcados ahí en rosado, tienen un riesgo igual a la población general de eventos tromboembólicos, ya sea que sea en forma de píldoras, en forma de implante, en forma de dispositivo intrauterino medicado. Esto no solo significa que yo no le aumento el riesgo relativo de un evento cardiovascular a mi paciente, sino que también significa que tengo una población mucho más amplia en la que puedo usar los anticonceptivos libres de estrógeno. Las mujeres que tienen contraindicado el uso de estrógeno por mayor riesgo de eventos cardiovasculares, como las hipertensas, las mujeres con dislipidemias, diabetes, tabáquicas mayores de 35 años, ciertos tipos de migraña o migraña a cierta edad, obesidad y alteraciones, quiero decir, de la coagulación, pueden usar progestina, no pueden usar estrógeno. ¿Y qué pasa con las mujeres en lactancia? En las mujeres que son puérperas de menos de 6 semanas, sabemos que tenemos una contraindicación absoluta de estrógeno por el riesgo de evento cardiovascular, por el efecto protrombótico del puerperio. Y en las que están dando lactancia en menores de 6 meses, si bien no es una contraindicación absoluta, lo ideal también es evitar el uso de estrógeno por el paso a la leche. Así que, si vamos sumando cuántas mujeres son las que caben
en algún grupo de todos los anteriormente mencionados, nos damos cuenta que las progestinas puras son un fármaco mucho más amplio, que puede ser utilizado por muchas más mujeres que los estrógenos, que tienen muchas restricciones. Restricciones nuevas que han aparecido también. En la pandemia nos hemos dado cuenta de un nuevo boom, digamos, de unos nuevos usos de las progestinas orales. ¿Por qué? Porque muchas mujeres pueden estar absolutamente decididas a usar, vamos a usar como ejemplo, un dispositivo intrauterino. Pero con las suspensiones de las atenciones, con las cuarentenas, con el miedo a salir, han tenido que postergar el hecho de tener que ir donde un profesional capacitado para iniciar este método anticonceptivo. Eso ha pasado con todos los que necesitan algún procedimiento. En cambio, a veces ir a una farmacia y utilizar métodos orales por un tiempo incluso puede ser una alternativa bastante más fácil de realizar. Y además han surgido dos situaciones en las que los llamados, no hay mucha evidencia obviamente, pero los llamados de las sociedades por prudencia y por la fisiopatología de los cuadros han hecho un llamado a no utilizar estrógenos. Uno es la telemedicina, que muchos de nosotros creemos que llegó para quedarse. Si yo hago telemedicina y la mujer a la que estoy atendiendo no tiene una toma de presión arterial reciente y confiable, no puedo iniciar estrógeno. Eso está así establecido en los criterios de elegibilidad de la OMS. Presión arterial desconocida, tengo que asumirla como hipertensa hasta que se demuestre lo contrario. Entonces, si yo estoy haciendo telemedicina, yo no puedo partir estrógenos, a no ser que la mujer tenga una toma reciente y yo la pueda ver en alguna ficha, o se pueda tomar la presión y mostrármelo en cámara, pero sí puedo iniciar progestinas orales sin ningún problema, sin someterla a un riesgo y sin obligarla a esperar un procedimiento. Lo otro es que sabemos que el coronavirus, particularmente en los cuadros moderados a severos, también tiene un efecto protrombótico. Por lo tanto, una mujer que está cursando una enfermedad por coronavirus moderada a severa, las sociedades también han hecho un llamado a suspender, aunque sea transitoriamente, los estrógenos. Y para una mujer que está en una situación de enfermedad, el cambio de método oral a método oral puede ser algo más fácil, más llevadero que el someterse a un procedimiento para ponerse, por ejemplo, un implante o un dispositivo intrauterino, sobre todo si esto va a ser transitorio. Bueno, cuando yo menciono, muchas veces hago clases en pregrado en medicina, cuando yo menciono lo tanto más seguras que son las progestinas que los métodos combinados, esta pregunta surge siempre. ¿Por qué no se usan más las progestinas? ¿Por qué siempre son percibidas como la opción menos buena, solo para las mujeres que no pueden usar estrógenos? La verdad es que ahí tenemos que hacernos cargo como profesionales de muchos prejuicios que nos han heredado. Primero que nada, los progestágenos puros se siguen percibiendo como menos efectivos, como con más tasa de falla que los anticonceptivos combinados. Lo otro es que la ventana de olvido sería muy estricta y por lo tanto no podríamos confiar en que el uso adecuado fuera a llevar a tasas efectivas de anticoncepción. El sangrado vaginal irregular es muy poco tolerado por las mujeres y aumentan de peso. Esos son los típicos argumentos de por qué, entre comillas, no me gustan los progestágenos puros, siendo que yo creo que a la que le tiene que gustar es a la usuaria, no a uno como tratante. Y lo cierto de todo lo anterior es que al final requerimos mucha más conversación, requerimos mucho más formación para acostumbrarnos como profesionales y también acercarle a las mujeres la alternativa de las progestinas puras. Bueno, ¿por qué progestinas puras? Por la seguridad. Eso creo que nos quedó bastante claro con el gráfico de las tasas de eventos tromboembólicos según el método utilizado. ¿Por qué un esquema cíclico y no un esquema continuo como el de Sogestrel, que era nuestra típica progestina previa? Porque reduce significativamente el sangrado inesperado. Y generalmente el sangrado inesperado es el que las mujeres nos molesta. ¿Y por qué drospirenona? Porque la verdad es que es una molécula que conocemos hace mucho tiempo y nos gusta mucho. ¿Y por qué nos gusta? Porque coincide con el perfil de la progesterona natural y también por sus particularidades, principalmente el efecto antimineralocorticoideo y el efecto antiandrogénico que hemos visto en su forma combinada. Bueno, ¿cuál es la efectividad y cuál es el mecanismo por el cual ejerce la anticoncepción? Solo para despejar un prejuicio, porque la verdad es que esto es muy antiguo, está vigente hace muchos años, las progestinas orales actuales son igual de seguras y tienen la misma tasa de fallas que los anticonceptivos combinados, cualquiera de ellos. Así que bueno, y aquí obviamente como esto es del 2015 no aparece todavía Slinda, pero el índice de PEL de la drospirenona en su esquema cíclico es de 0,73, absolutamente comparable a los anteriores. ¿Cuál es el mecanismo anticonceptivo? Anovulatorio.
Es verdad que tiene efectos a nivel de espesar el moco cervical, de adelgazar el endometrio, pero su efecto anticonceptivo primario es el hecho de ser anovulatorio. ¿Y cómo sabemos que es anovulatorio? Porque se midió dirigidamente la ovulación y se midió una ovulación efectiva, no solamente con seguimiento ecográfico, sino que se hizo seguimiento ecográfico y además se vieron los criterios de Hoagland y de Landgren, que lo que hacen es ver que la excursión, el aumento de la progesterona y la mantención de la progesterona sean concordantes con la luteinización de este folículo roto y que no haya sido, por ejemplo, una luteinización de un folículo que no se haya roto y que por lo tanto no haya sido una ovulación efectiva y por lo tanto potencialmente una ovulación que lleve a una fecundación. En cuanto a la ventana de seguridad, esta de olvido, que uno le decía, no, es que las progestinas puras uno se demora 2 horas en tomarlo y hay riesgo de embarazo al tiro, sabemos que no es así. Sabemos que con olvidos programados, que se vio en el trabajo que está ahí citado, con olvidos programados de 24 horas, el efecto anovulatorio fue exactamente el mismo. Así que la ventana de seguridad de olvido podemos decir con tranquilidad que es de 24 horas. Y esto no fueron olvidos programados, sino que fueron observaciones de las mujeres que suspendieron el tratamiento. Se vio que el retorno a la ovulación no fue antes de 13 días después del último comprimido activo. Esto es 9 días después de terminar la última caja, pero como la caja termina con 4 pastillas placebo, eso significa que llevaba 13 días sin comprimidos activos. Y al igual que en todos los todos los anticonceptivos que no tienen efecto de depósito, el retorno a la ovulación fue bastante pronto, el primer mes. Bueno, ¿qué pasa con la seguridad? Si el uso de las progestinas puras, llegamos a este uso de las progestinas puras por la seguridad. ¿De qué hablamos cuando hablamos de seguridad? Hablamos de los efectos adversos graves. Y con eso nos referimos principalmente a eventos cardiovasculares, a la seguridad endometrial, a las alteraciones de la lactancia, que yo por lo menos considero que todos los ginecólogos debiéramos ser pro lactancia materna en un 100%, a efectos metabólicos no deseados y también al efecto deleterio a nivel óseo al que podría llevar el tener a una paciente con progestinas puras y eventualmente con estrógenos bajos. En cuanto al riesgo cardiovascular, si sumamos todos los estudios clínicos que tenemos, sumamos más de 20.000 ciclos y el número de eventos tromboembólicos fue 0. Ningún evento cardiovascular. Obviamente esto levanta la pregunta de si esto es una casualidad o si hubo un manejo de la población estudiada, y la verdad es que no. Obviamente hay que reconocer que estos no son estudios epidemiológicos, pero que sí podemos afirmar, primero que nada, que la población que se estudió no fue seleccionada. No fue seleccionada, solo se excluyó, obviamente, a mujeres que no podían usar progestinas puras, pero había un porcentaje grande, si lo vemos acá en el gráfico, de mujeres que habrían quedado fuera incluso del uso de métodos hormonales combinados por su riesgo cardiovascular. O sea, había un porcentaje importante de mujeres que se considerarían de riesgo moderado a alto de eventos cardiovasculares, que lamentablemente por lo demás se parece bastante a nuestra población latinoamericana actual. Y además hay trabajos que abordan la fisiopatología del efecto que tiene la hormona a nivel de los factores trombóticos, y no se vieron alzas significativas ni de factores coagulantes, ni de la PCR ultrasensible, ni del fibrinógeno. Así que todo hace pensar que el hecho de que no se hayan observado eventos tromboembólicos es simplemente porque no aumenta el riesgo de eventos tromboembólicos. ¿Qué pasa con la seguridad endometrial? La verdad es que nosotros como ginecólogos y ginecólogas sabemos que el efecto de las progestinas a nivel endometrial es muy seguro, pero muchas veces produce ansiedad en las pacientes el que uno les diga que es probable que no sangren en forma cíclica. Entonces, obviamente, es muy bueno para su tranquilidad tener el respaldo de que no hay efectos deleterios a nivel endometrial. ¿Y qué es lo que se hizo? 17 mujeres que se trataron por un año tuvieron una biopsia endometrial aspirativa antes del tratamiento y después del tratamiento. Las muestras fueron observadas por un patólogo independiente y, como era de esperar, no hubo ningún caso de hiperplasia. Así que esto es muy tranquilizador para las pacientes, para decirles que incluso las que no sangren no va a haber ningún fenómeno hiperplásico a nivel del endometrio, y siempre recalcarles que la atrofia endometrial es absolutamente reversible y no tiene ninguna injerencia ni en sus menstruaciones ni en su fertilidad futura.
¿Qué pasa con la lactancia? Sabemos que es seguro durante la lactancia. Sabemos que las progestinas en general son muy seguras durante la lactancia y la hidrospirenona no es la excepción. Se vio la cantidad que pasaba a la leche materna, incluso calculando el volumen de una lactancia exclusiva, y se vio que lo que pasaba era un 0,11%, y esto es absolutamente compatible con rangos de seguridad en el recién nacido. ¿Qué pasa con la parte metabólica? Sabemos que lo usamos en distintas pacientes que tenían algún riesgo cardiometabólico elevado. El efecto a nivel del peso fue neutro en la población general y hubo, esto fue un hallazgo bastante sorprendente, una disminución de peso en las mujeres obesas. Ahora, tampoco hay que prometer que esto es un fármaco que va a disminuir el peso, porque la verdad es que el rango de disminución tampoco fue clínicamente significativo como para bajarlas, por ejemplo, de rasgo de obesidad mórbida a obesidad o de obesidad a sobrepeso. A nivel de la presión arterial se vio algo bastante similar, o sea, un efecto neutro en mujeres normotensas y una disminución de la presión arterial en mujeres con hipertensión leve. Nuevamente no fue clínicamente relevante, o sea, ninguna cayó, por ejemplo, de rasgo de hipertensión leve a normotensión. Así que se consideró nuevamente un efecto neutro. A nivel de colesterol y triglicéridos no hubo cambios clínicamente relevantes. Y sabemos, porque obviamente no hay estudios que sigan a 30, 40 años a las pacientes para ver su densidad mineral ósea, pero sí ya está estudiado y está visto que los niveles de estrógenos que mantiene una mujer que está usando Slinda están dentro de la ventana de seguridad para crear y mantener una masa ósea saludable. Me quiero dedicar un minuto más a esto porque en general este es un tema que causa bastante preocupación. Yo muchas veces escucho cómo le dejas a las adolescentes progestinas puras, les estás comprando una osteoporosis cuando estén en la tercera edad. ¿Qué sabemos? Sabemos primero que nada que no es un anticonceptivo hipoestrogenizante. ¿Por qué? Porque permite un desarrollo folicular inicial. Es anovulatorio, pero hay más desarrollo folicular de folículos iniciales que con un método anticonceptivo combinado. Por lo tanto, la mujer se mantiene normoestrogénica y con estrógenos endógenos. Sabemos que, por tanto, si vemos la fisiopatología de la formación y la mantención de masa ósea, esta no debiera verse comprometida por el uso de Slinda. La mayor parte de la masa ósea se alcanza en la adolescencia y los estrógenos tienen una función aditiva o una función permisiva en el desarrollo de masa ósea. ¿Por qué menciono esto? Porque a veces nos dedicamos horas a discutir sobre cuál es el mejor anticonceptivo para la masa ósea, pero en nuestra consejería en salud y reconociendo el rol de salud primaria que tenemos los ginecólogos y ginecólogas, no dedicamos ni un minuto a hablar de la nutrición, de dejar el tabaco, de la actividad física, que son factores mucho más importantes para el desarrollo saludable de la masa ósea y que son modificables, a diferencia de la genética. Bueno, aquí tenemos el cuadro de cuáles son los niveles estrogénicos según el método que se utiliza. Slinda está a la derecha, en rosado, y vemos que con distintas dosis y con distintas vías de administración, lo único que es realmente hipoestrogenizante es la medroxiprogesterona de depósito. Tenemos en la línea azul los 30 que es el rango de seguridad, 30 picogramos por mililitro de plasma, que son los niveles que se consideran normoestrogénicos, la ventana de seguridad de la que hablamos para el desarrollo y la mantención ósea, y el único entonces que llega bajo esos niveles es la medroxiprogesterona inyectable. Bueno, la visión general de seguridad sería que no hay cambios en los parámetros hemostáticos y, muy relacionado al anterior, no se observaron eventos tromboembólicos, no hubo ningún efecto grave, así de simple, de ningún tipo en los estudios de fase 3. Es seguro durante la lactancia y la hipercalemia, que es una pregunta que surge habitualmente cuando hablamos de espironolactona por su efecto conocido de ser derivado de la espironolactona. Hubo solo 2 casos, lo que da un total de 0,2%, y que no tuvieron ninguna relevancia clínica. Fueron alteraciones de laboratorio que remitieron sin ninguna terapia específica. Bueno, vamos a la tolerabilidad. ¿De qué hablamos cuando hablamos de tolerabilidad? Si definimos, según la Real Academia Española, la palabra tolerar significa permitir lo que nos gusta. Por lo tanto, no estamos hablando de cosas graves, sino que estamos hablando de efectos adversos que son leves y que son moderados. ¿Cuál es el problema? Que puede que a mí no me importe médicamente, pero es probablemente el principal factor que hace abandonar el método anticonceptivo. Y sabemos que el abandono del método anticonceptivo es un embarazo no planificado. Y probablemente ese sea el principal evento adverso que estamos tratando de evitar con el uso anticonceptivo.
Con esto quiero derribar otro mito, porque a veces se habla mucho de los eventos no deseados de las progestinas, y quiero recordar que los anticonceptivos combinados también tienen bastantes efectos adversos que no son gratos para la mujer. Tenemos un tercio de mujeres que cuando se les hacen encuestas refieren tener efectos no deseados de sus anticonceptivos combinados. Tenemos cefalea, tenemos migraña por deprivación, o sea, puede haber cefalea con las pastillas activas y también con las pastillas inactivas, mastalgia, cambios de humor, distensión abdominal, náuseas y también sangrado irregular. Estos síntomas a veces son causados por estrógeno, a veces por las pastillas inactivas, es decir, por la caída rápida de estrógeno, y a veces por los progestágenos. Esto nos hace pensar que varios de estos efectos, no todos, pero varios, podrían ser proclives de ir mejorando si uno cambia a progestinas puras. Bueno, ¿y qué vemos entonces los eventos adversos ahora comparándolos no con los combinados, sino que con la drospirenona continua? Aquí mostramos solamente los que en las encuestas dieron positivo en más de un 2% de las pacientes. La hemorragia vaginal, que es lo que más reclaman las pacientes, disminuyó en forma significativa con el uso de Slinda, es decir, drospirenona cíclica, en vez de desogestrel oral. Otros efectos como la cefalea, el acné, el aumento de peso, fueron bastante similares en el desogestrel y en la drospirenona sola. Quiero hablar un segundo más de la hemorragia vaginal porque sabemos que es la principal causa de descontinuación de los progestágenos solos en general. ¿Cuál es el porcentaje de mujeres con Slinda que sangra? La verdad es que no es mucho. Ya un tercio más o menos de las mujeres sangra en forma programada. Y el sangrado inesperado es francamente menor con la drospirenona cíclica que con el desogestrel continuo. ¿Cuáles son los puntos claves? ¿Qué le tengo que decir yo a mi paciente con respecto al sangrado? Porque no a todas les voy a poder decir cómo va a sangrar, pero sí le puedo decir que la mayoría de las usuarias no sangra, pero las que sangran habitualmente sangran en los días esperados. ¿Y cuándo le voy a decir yo que tiene que estar preparada porque es probable que sangre? En los 4 días del intervalo libre de hormonas, es decir, de los días placebo, y los 4 días posteriores, que serían los 4 primeros días de la caja nueva. El sangrado y el manchado inesperado, que generalmente es lo mal tolerado por la mujer, es significativamente menor que en las usuarias de desogestrel y similar incluso a algunas usuarias de anticonceptivos orales combinados. El abandono por sangrado fue un 3,3%. Esto es francamente menor que en las usuarias de desogestrel y también, como mencionaba, de algunas usuarias de anticonceptivos hormonales combinados. Bueno, ¿y qué dijeron las usuarias? Porque al final todo esto es para que las mujeres estén satisfechas, no para nosotros como tratantes. Obviamente agradecían y estaban bastante satisfechas por el hecho de que no hubiera habido ningún evento adverso grave. En general, la tranquilidad mental de una mujer que sabe que está usando un fármaco seguro ya es un elemento de satisfacción en sí mismo. El 82% consideró aceptabilidad buena y excelente. Y el abandono por eventos adversos no graves, pero que las mujeres no toleraron, fue cercano a un 10%. ¿Qué pasa con las adolescentes? Mi tema favorito en el mundo. ¿Por qué nos tenemos que preocupar de las adolescentes? Esa es otra pregunta que me hacen frecuentemente. ¿Pero por qué preocuparse de las adolescentes? Si las adolescentes son adultas chicas, listo, si están haciendo cosas de grande, hay que tratarlas como grandes. Y la verdad es que no son exactamente iguales que las adultas, no son solamente adultas chicas. Sabemos que los embarazos son no planificados en su gran mayoría, alrededor del 90%, y también sabemos que se asocian a mayor riesgo, tanto biomédico para la mujer, biomédico para su hijo y también a nivel psicosocial. Esto lo lanzó la UNICEF a mediados del año pasado y el hecho de que se dobla el riesgo de muerte materna en menores de 15 años. Los niños tienen más riesgo de prematurez, de retardo del crecimiento intrauterino, entre muchas otras cosas. Sabemos que es un representante, una muestra de inequidad. En todos los países se repite que en los segmentos de menores ingresos hay más embarazos adolescentes que en los segmentos que tienen menor vulnerabilidad económica. Y a la vez genera inequidad, porque una madre adolescente tiene más probabilidad de formar un hogar uniparental, menos probabilidad de completar sus estudios y por lo tanto menos proyecciones académicas y de ingreso económico también. Así que es un círculo vicioso. En los quintiles más pobres hay más embarazo adolescente y las embarazadas adolescentes tienen más probabilidad de quedarse en los quintiles más pobres.
¿Y qué otra cosa nos preocupa? Las usuarias adolescentes y adultas jóvenes habitualmente usan peor los anticonceptivos y además son tremendamente fértiles. Por lo tanto, en todos los trabajos, los métodos anticonceptivos que son de utilización frecuente, las pastillas, los anillos, las inyecciones, el parche anticonceptivo, tienen más riesgo de falla en mujeres jóvenes y en adolescentes que en mujeres adultas. No son iguales, por lo tanto. No se comportan igual que las adultas en cuanto a efectividad y sabemos que esto es principalmente por la toma inadecuada, por el uso inadecuado y eventualmente por el abandono, porque el mecanismo anovulatorio y la ovulación es exactamente el mismo en adolescentes y en adultos. Además, para empeorar la situación, generalmente no son incluidas en los protocolos de estudio. Por lo tanto, siempre en adolescentes estamos utilizando evidencia de adultas aplicado a adolescentes. Y en el mejor de los casos han incluido algunas adolescentes en el estudio, pero han sido muy pocas y generalmente adolescentes grandes, de 18 a 19 años. La recomendación actual a la que adhiero absolutamente es que en adolescentes se recomiende como primera opción el uso de anticonceptivos reversibles de larga duración, es decir, los implantes subdérmicos y los dispositivos intrauterinos. Pero sabemos que siempre vamos a tener mujeres de toda edad, y eso no es excepción en las adolescentes, que no quieran usar métodos anticonceptivos de larga duración. ¿Por qué? Porque no les gustan los efectos secundarios que estos pueden acarrear, porque le tienen miedo a la inserción y también a veces porque requieren apoyo del adulto a cargo, ya sea económico o logístico según las leyes locales, y algunas simplemente no quieren involucrar a ningún adulto en su uso de anticoncepción. Bueno, este es el primer anticonceptivo que tiene un estudio dirigido a población adolescente y adolescentes de verdad, de todo el rango etario, entre 12 y 17 años. Y se vio que la tolerabilidad, la seguridad y la aceptabilidad de las adolescentes, eso fue lo que se midió, vamos a ver después que es exactamente igual que en las adultas. Sabemos que es al igual que cualquier otro método anticonceptivo, su uso está indicado después de la menarquia. Y la seguridad y la eficacia se espera que sea similar a las mujeres mayores de 18 años, porque tal como decíamos, la ovulación y por lo tanto el mecanismo anovulatorio es igual en adolescencia que en la adultez. El tema está en la tolerabilidad y en la continuidad. ¿Y qué vimos de eso? Bueno, que igual que en las adultas se produjo un sangrado mayoritariamente programado. Una observación que fue realmente interesante en las adolescentes es que la disminución de la dismenorrea, de la discapacidad por dismenorrea y del uso de fármacos de dismenorrea fue espectacular, de alrededor de un 80%. Menos días de sangrado total y el sangrado inesperado fue bajo y muy similar a las usuarias de anticonceptivos orales combinados. La aceptación fue idéntica que en las adultas y, como les decía, eso es bastante sorprendente porque en general las adolescentes son una población bastante más difícil de satisfacer con métodos anticonceptivos que las adultas. Y este es el primer anticonceptivo que se aprobó directamente a población adolescente por la FDA. Bueno, a modo de mensajes finales y muy cortito, tenemos esta pastilla llamada cilindaderosperinona pura que tiene una eficacia comparable a las de otros métodos orales con un índice de PERL menor a 1 y con una ventana de olvido que es planteable de 24 horas. Tenemos un mejor perfil de sangrado que con el desogestrel oral continuo, menos días de sangrado total y sobre todo, y más importante, menos días de sangrado inesperado. Ningún evento tromboembólico, perfil favorable a nivel metabólico y todo indica que perfil favorable a nivel de salud ósea. Sabemos que es seguro durante la lactancia, está aprobado en adolescentes y lo más importante es que con todo lo anterior tenemos que 8 de cada 10 mujeres, incluyendo a las adolescentes, se sintieron satisfechas y muy satisfechas con la utilización de SLIM. Bueno, muchas gracias. Recordar que la salud sexual y reproductiva también es primera línea, así que gracias por su atención y les dejo ahí mis contactos para que sigamos esta conversación a la distancia. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias, doctora Andrea. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Hola. ¿Qué tal? Andrea, queríamos hacerte una pregunta primero para felicitarte por tu excelente ponencia, como siempre. ¿Cómo hacemos el cambio de anticonceptivos orales combinados a una DOP?
El cambio se puede hacer en cualquier momento del ciclo, ¿ya? En cualquier momento del ciclo. Entonces, habitualmente, esto es pura experiencia, no evidencia, habitualmente a las pacientes les acomoda más terminar una caja y partir una caja nueva, como que les hace más sentido, salvo que estén francamente insatisfechas porque están con algún evento secundario mal tolerado, o salvo que uno tenga que hacer el cambio en forma brusca por algún evento adverso que apareció grave o alguna contraindicación, como lo que mencionábamos, de mucha contingencia actual, pacientes que hagan cuadros moderados y graves de coronavirus. Esa es una paciente que si es que a uno le piden una evaluación en el hospital, o esa es una paciente que si es que uno la llama por teléfono hay que decirle cambio inmediato, que te la compren al tiro, bota la otra caja y parte de inmediato. Y eso se puede, no hay que esperar, esto es súper importante, no hay que esperar menstruación, no hay que esperar concluir una caja, no hay que esperar descartar embarazo si es que la paciente estaba con uso adecuado de otro método, sino que el cambio puede ser de inmediato. Y si la paciente lo prefiere, porque a ella le hace más sentido económico y lógico, que termine la caja y parta la otra de inmediato, sin esperar ni sangrado, ni exámenes, ni nada. Y además no nos podemos olvidar que estamos pasando de un anticonceptivo de mayores riesgos de eventos adversos a uno de menores riesgos de eventos adversos. Así que, salvo situaciones muy excepcionales, tampoco amerita ni esperar estudios, ni exámenes, ni nada. Así que la respuesta es de inmediato o al terminar la caja si la usuaria lo prefiere. Ok, una última pregunta en aras del tiempo. Estamos en esta época de pandemia donde hay mucho diagnóstico de nuestras pacientes y de los propios médicos de depresión, angustia. De repente algunas están ya medicadas. ¿Crees que existe evidencia de alguna contraindicación con el uso de la drospirenona como anticonceptivo? No, para nada. Esto, bueno, no hay estudios específicos y en eso quiero ser súper honesta también, pero desde hace muchísimo tiempo que la OMS y la CDC y otras entidades de menos relevancia, pero igualmente muy importantes, como sociedades científicas internacionales, dejaron zanjado que no existía una contraindicación de uso de progestinas puras en personas con trastornos psiquiátricos de ningún tipo, o sea, no solo depresión. A veces me dicen, pero es que esta paciente, no sé, tiene un trastorno bipolar o es una depresión psicótica. No importa, no existe contraindicación, punto final. O sea, creo que ahí hay que dejarlo súper claro. En segunda instancia, si es que efectivamente hay una observación de que empeoran los síntomas, ahí lo que hay que hacer es hacer el ejercicio de conversar, tomar el teléfono o escribir un correo y conversarlo con el tratante, porque la verdad es que es la última de, no sé, 20 posibilidades que sea el medicamento anticonceptivo el que está empeorando los síntomas. Entonces, generalmente cuando uno lo conversa con el tratante, llegamos a la conclusión de que no es el anticonceptivo, o bien de que lo vamos a dejar como una posibilidad, pero que primero vamos a ver desencadenantes, vamos a tener una sesión de terapia, van a, no sé, pues optimizar la dosis de los antidepresivos. Yo uso muchísimo progestinas en todas sus vías, y una vez en todos los años que llevo siendo ginecóloga, que ya son como 15 más o menos, una vez el psiquiatra me dijo, ¿sabes qué? Me parece que puede ser el anticonceptivo, que era una progestina, era de depósito en este caso, y lo cambiamos. Entonces creo que el mensaje es contraindicación en ningún caso, y si es que hay duda, ya sea de la paciente, del tratante o nuestra, de que la progestina esté empeorando los síntomas, conversar. Y yendo a la drospirenona como fármaco específico, si bien todavía no hay experiencia que mida eso, la drospirenona con el etinilestradiol más bien ha demostrado ser estabilizador de la parte anímica. Entonces, obviamente tenemos que esperar la evidencia, pero yo al compararla, por ejemplo, con el desogestrel, más bien tiendo a tenerle fe a la parte anímica del uso de esta progestina. Ok, muchísimas gracias, Andrea, gracias por tu disposición, por siempre estar en favor de la anticoncepción y sobre todo en el tema de adolescentes. Gracias y pasamos a la siguiente charla. Gracias a ustedes por la invitación. Chao, chao.